Polonia, ¿sí? Después le vamos a dar la palabra a Gustavo Águila, que está aquí, al lado mío. Es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, coordinador del programa de ajedrez escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2011 es presidente del Club de Ajedrez de Villa del Parque. Él es autor de muchos libros de ajedrez, uno de ellos declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, nada más ni nada menos. Él nos va a exponer sobre los cafés del siglo XIX, como antes les comentaba, donde se popularizó la práctica ajedrecística, ¿sí? Y sobre la formación de los primeros clubes en el siglo XX. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Águila, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. El tema que voy a abordar es el tema de la vinculación entre los cafés y los primeros clubes de ajedrez. Un poquito de mi biografía, aunque no esté dentro del marco de la charla y demás, es por qué por ahí me interesé por estos temas, ¿no? Yo comencé a jugar a los 10 años en el Círculo de Ajedrez de Villa del Parque, era del barrio, y bueno, ese círculo tuvo una gran tradición y una gran importancia dentro de lo que era el ajedrez argentino. Y cuando llegué acá a la charla, también me emocioné mucho cuando mis compañeros que estaban charlando hablaban de los grandes eventos en los que habían estado. No estuve en el 60, pues nací en el 60, pero sí cuando Fischer jugó con Petrosian también, no me acuerdo haberlo visto a Horacio, pero yo pude ver las primeras partidas. Era un niño, estaba en quinto grado. Una de las fantasías de chicos es cuando me dijeron, tenés una entrada para ir a ver Fischer-Petrosian. Yo pensé que iba a ir a ver a dos personas jugando, como era el círculo, y que yo iba a estar ahí al lado, cerca. Entonces mi mamá me dijo, no vas a hacer ruido, pues ya era un niño, ¿no? Claro, cuando entré a la sala ahí en la Martín Coronado, estaba por allá arriba y allá abajo jugaban los jugadores. Sí recuerdo, y muy emocionante, que la hinchada de Petrosian, porque la hinchada de Fischer la teníamos todos éramos medio hinchas de Fischer, y todos empezamos al calor del huracán Bobby Fischer a jugar al ajedrez. Recuerdo haber jugado el primer torneo de Ciudad de Buenos Aires escolar en el año 1971, y que Fischer en una de esas presentaciones, no recuerdo, creo que fue en el teatro mismo, fuimos algunos chicos y lo pudimos conocer. Como ya lo describieron, Fischer era una persona muy alta, así, muy carismática, y para mí cuando lo vi era un superhéroe que aparecía ahí en el medio de los mortales, ¿no? Yo empecé a jugar ahí, seguí mi carrera ajedrecística, y ya siendo más grande quise saber un poco la historia de dónde pertenecía, quiénes habían sido los pioneros que alguna vez se les ocurrió en el barrio de Villa del Parque, un lugar que, bueno, ahora estamos más conectados, pero en 1933, cuando se fundó el Círculo, era medio periférico, de haber hecho una institución de ajedrez, ¿no? que se desarrolló en el tiempo. Como acá dijo el licenciado Fernando, realmente entre el siglo XV y XVIII hay muy pocos elementos para poder ver qué pasó con el ajedrez. Ni siquiera sabemos si vino con Colón el juego de ajedrez, pero sí presuponemos que en esos siglos se jugaba al ajedrez, porque si no, no entenderíamos por qué en el siglo XIX, donde ya hay unos cafés que ahora voy a nombrar, ya hay todo un ambiente ajedrecístico y de salón y de patriotas que están jugando al ajedrez, y el ajedrez está muy valorado. Debería haber una tradición previa. Lamentablemente no tenemos registro de partidas. Yo pensé que Fernando por ahí conseguía algo más. Y sí tenemos esto de los testamentos y lo que habló él del corrupto que es Simón Valdés, que era el tesorero de la Real Hacienda, que él en su espacio tenía un espacio de juegos donde se supone que se jugaba al ajedrez. Por lo tanto, si me permiten, hacer un siglo para atrás, y quiero nombrar un solo café que no es de la Argentina, no es de Buenos Aires. Perdón, Julián, me escapo de acá del país, pero para todos ustedes va a tener mucha repercusión, que es el Café de la Regence. Ese es un café situado en París, ya no existe. Se fundó en el año 1750. Y fíjense que los vínculos del ajedrez con la cultura también, porque digamos que en París era bastante cosmopolita, al café asistían rusos, griegos, ingleses, suecos, españoles, pero les voy a leer personajes que pasaron por ese café. Fuera del ajedrez: Napoleón, Benjamin Franklin, Diderot, Montesquieu, Robespierre, Rousseau solía jugar con Philidor, Voltaire, Víctor Hugo, Balzac, o sea que geniales escritores, políticos, y como Napoleón, que han gravitado tanto en la historia de la humanidad, pasaron por ese café y jugaron al ajedrez también. De Napoleón, no sé, saben que hay algunas que otras partidas, pero que no sé, son como las anécdotas de Naidor. No sabemos si son verdaderas o
o si son falsas. Sí, yo he leído algunas en un libro que se llama El perfecto tramposo del ajedrez. No sabemos si se las atribuyen o realmente las jugó con algunas damas del lugar. Sí, la tríada de los grandes ajedrecistas franceses de esa época, Rousseau, Deschappelle y Labourdonnais, participaron ahí de partidas y jugaron. Y quisiera nombrar a un jugador que se llamó Legal, Keimur de Legal. Ese jugador por ahí no tiene tanta trascendencia en lo que es en relación a las partidas de él como maestro, pero sí es el creador del mate legal. Ese mate donde uno entrega la dama y con los 2 caballos y el alfil damos jaque mate. Sí está fichada ahí una partida que jugó con un tal Brie. Y lo más importante de Legal, no solo que nos dejó este mate, sino es que cuando Philidor tenía 14 años lo tomó como discípulo. Philidor es uno de los grandes de la historia del ajedrez. Tiene esa famosa frase que dice: los peones son el alma del ajedrez. Fue un fantástico músico. Acá Daniel nos podría dar una charla entera sobre las capacidades de Philidor como músico. Y el gran maestro Ben Larsen, lo consideraba el mejor jugador de la historia. Vieron que esto es muy difícil saber quién fue el mejor jugador de la historia. Porque es difícil comparar distintas épocas, ¿no? Pero Larsen partía de esta base: ¿quién fue el que tuvo más diferencia con sus contemporáneos? Y él decía que Philidor había sido el más grande porque justamente casi que no tenía rivales para jugar. Daba pieza y peón de ventaja, hay muchas partidas de él dando ventaja. Bueno, ahora sí me vuelvo disculpen que me fui para atrás, ahora entramos en Buenos Aires, ya estamos en el siglo XIX. Y bueno, acá ya les comenté que había salones y también estaba muy metida la historia del país. Uno de los más importantes, donde se jugaba el ajedrez, ya les digo, era un juego de patriotas, ¿no? de clases altas, era en la casa de Bartolomé Mitre. Su señora esposa tenía un juego que quedó, que todavía están ahí registros de él. Y uno de los que jugaba ahí con él era el general Geli Oves, que tuvo varios hijos, pero uno de ellos, Miguel Ángel Geli, está considerado el primer campeón, digamos, oficioso. Decían que había sido el primer gran jugador que tuvo el país. Yo recuerdo una vez le tuve que hacer un reportaje al gran maestro Héctor Rossetto. Fui con un amigo, con Marcelo Reyes, que es maestro FIDE, y también nos preguntó: a ver, dígame quién fue el primer gran jugador de la Argentina. Y yo tiré Reca porque había sido el primer campeón argentino y varias veces, y aparte un monstruo del ajedrez. Marcelo tiró varios nombres: Villegas, Grau. Sin embargo, Rossetto nos dijo: no, averigüen quién fue Miguel Ángel Geli y van a ver que ese fue el primer gran jugador. No hay mucho de ajedrez de Miguel Ángel Geli. Hay alguna que otra partida que no son buenas, pero sí lo podemos presuponer que era ajedrecista, porque hay anécdotas de él. Él además se dedicaba a la composición artística, y hay anécdotas de él como, por ejemplo, bien de ajedrecista. O sea, que la mujer lo llamaba para cenar, él decía: ya voy, y después de 2 horas volvía la mujer y decía: pero no viniste, ya se enfrió la comida, como que él habían pasado 2 horas y estaba abocado a resolver una partida de ajedrez o un problema y no se había dado cuenta del tiempo que había pasado, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a pensar en los primeros cafés. Ya tenemos registros en 1855 que hay un almacén de ramos generales. Todos estos que voy a nombrar estaban todos por el centro. Estamos lejos de Villa del Parque, de Vélez Sarsfield, de otros clubes como Villa Crespo, que voy a nombrar dentro de un rato. Todo esto pasaba en el centro. Este estaba en San Martín y Florida. Ahí sí se jugaba al ajedrez. Y después hubo 2 cafés que fueron emblemáticos. Uno es el de los catalanes, que sobrevivió hasta el año 1873, que estaba en la calle Perón y San Martín, y el Café de Marco, que está ubicado que está situado hasta 1871, estaba en Alsina y Bolívar. Ahí ya tenemos una primera grieta. Hoy salió la palabra grieta varias veces, porque una especie de blancos y negras ahí. Porque el Café de los Catalanes era, más que nada, participantes de ahí eran los patricios, y en el de Marco, los morenistas. O sea que ya había una pica extraajedrecística entre ambos cafés. Esto después lo van a ver cuando hablemos de los clubes, que también existe esto, ¿no? Algunos que son más de tinte de clase alta, digamos, y otros más vinculados a lo popular. Bueno, después hay un café muy importante que es el de Lloveras. Sobrevivió hasta 1916 y estaba situado en Hipólito Yrigoyen, entre Perú y Alsina. Así que ahí en la zona de la Plaza de Mayo tenemos varios de los orígenes del ajedrez. Y acá ya podemos situar que había un profesor de origen ruso llamado Máximo Abramson. Algunos deben conocer que hay un ajedrecista que empezó en Villa del Parque, que era muy bueno, Horacio Abramson. Yo pensé que podía tener alguna vinculación, pero era más que nada una pretensión mía para vincularlo con Villa del Parque, pero no, porque el apellido de este Máximo era un ruso
con una H entre la M y la S, y Horacio era Abramson, sin H, digamos. Este parece que era muy buen jugador, pero además tenía como particularidad que le gustaba enseñar, y uno de sus primeros alumnos fue Julio Lynch. Este jugador fue importante, porque aparte más tarde fue uno de los fundadores del Club Argentino de Ajedrez, donde después Daniel seguramente nos va a deleitar con todas las anécdotas. En 1858 ya tenemos el Café Tortoni, que todavía existe. Este café lo ubican todos, ¿no? Estamos por Avenida de Mayo, hay que hacer cola para entrar. Yo paso todos los días por ahí, siempre está lleno de turistas esperando. Es un café muy, muy agradable, muy vinculado a la cultura, no solo al ajedrez. Bueno, ahí se jugaba también. Y después tuvimos ajedrez en lo que fueron los primeros, el café de los 24 billares, que después derivó en los 36 billares. Ahí hubo muchos jugadores que después fueron fundadores del Círculo de Ajedrez de Buenos Aires, círculo que realmente es importantísimo, ahora les voy a comentar por qué, pero que hoy en día no existe. Y lamentablemente yo hace unos años trabajaba una cuadra de ahí y me daba mucha pena que hay un edificio y ni siquiera hay una plaqueta que diga acá se fundó y vivió el Círculo de Ajedrez de Buenos Aires, que les digo, junto con el Club Argentino, me parecen los dos clubes más importantes a principios de siglo, ¿no? Después tenemos otro café emblemático, que fue el Café Rex. Este café funcionó desde 1938 hasta que se cerró en 1960. Ahí se jugaba mucho al ajedrez. Yo les quiero contar que en estos cafés no solo se jugaba ajedrez, sino también, bueno, los billares, obvio, billares, también había juego de naipes, había billar en algunos de esos casos, y también circulaba, como en el caso de la Regens, algunos jugadores que, digamos, no serían profesionales pensados como son hoy los grandes maestros de ajedrez, pero que sí que se hacían un manguito desafiando por monedas o por pesitos algunas partidas de ajedrez. Muchos de ellos eran bohemios, o sea que sobrevivían gracias a esa retribución que recibían jugando con otros jugadores. A veces se jugaba por la mesa. Yo he ido, por ejemplo, a jugar con algunos amigos por la mesa, alquilamos el juego y el reloj, y el que perdía, jugábamos un mal, que perdía tenía que abonar eso, ¿no? Bueno, este café es muy importante porque uno de los que visitaba ahí el café es un polaco, un escritor polaco que se llama Witold Gombrowicz. No sé si lo han oído nombrar. Para Juan José Saer, que es un gran escritor argentino, para él es una voz profundamente argentina, la de Gombrowicz, pero si ustedes lo buscan, lo googlean, van a ver que figura como que es un escritor polaco. Se rumoreaba que había venido el mismo vapor que había venido Miguel Najdorf en el 39. Eso no lo pude chequear. Sí que era un ajedrecista bastante destacado. Y por otro lado también era un escritor que era importante. Si bien estaba de espaldas a lo que era la élite, a todo el grupo de Victorio Campo y demás en relación a la literatura, es un escritor que en ese café tradujo una obra que yo se las recomiendo, si no lo tienen, pueden regalárselo, un libro que se llama Ferdidurque, que es un libro de este escritor, donde en el Café Rex se hizo una traducción de este libro, y es muy interesante porque participaron varios claro, porque este hombre sabía muy poco de español, entonces en esa traducción participaron muchos ajedrecistas. No pude nunca determinar quiénes habían sido, como para dar un poco más datos, pero sí que había, porque yo estudié letras también, entonces medio que la anécdota esta me viene también de mi carrera, que Sábato dijo que había sido una traducción genial, porque se anticipaba un poco a estas teorías posmodernas de los franceses en el sentido de la muerte del autor, porque como participaban todos de la traducción, y dice que de pronto decía, ¿cómo se dirá esta palabra? Él trataba de explicar en polaco lo que era, y algún ajedrecista que estaba jugando ahí pimponeando le decía, no, poné aquí esta palabra, y así se iba traduciendo, había como un comité de traducción, y esa es la traducción más interesante. Hay otras también. Bueno, después tenemos ya la confitería Richmond. Yo creo que muchos de acá deben haber ido a la Richmond, ¿no? Sí, ahí pues veo caras que sí. No sé si a jugar al ajedrez, porque era una confitería ahí en Florida bastante paqueta, donde vos en el primer piso podías tomarte con más, pero abajo cambiaba, ¿no? Era como que si uno iba al primer piso veía un ambiente de gente bien, ahí merendando, bajabas y veías el típico ajedrecista, fumando, gritando, disculpen la palabra, bardeándose unos con los otros y jugando, como yo les digo. En este bar, supuestamente, el gran maestro Rossetto tenía un admirador que él no sabía, años después le comentó que lo había visto jugar ahí, se había enamorado de su juego. Rossetto fue realmente un extraordinario ajedrecista, que es nada menos que el Che Guevara. Porque cuando ellos se conocen en La Habana, el Che le dice, no, yo a usted lo conozco muy bien, porque el Rossetto va y lo saluda, dice, yo lo veía jugar en el bar ahí, en la Richmond, y era fanático suyo, ¿no?
Ustedes saben que Rossetto fue muy bohemio, estamos hablando de bohemios, él siempre vivió del ajedrez y de otros juegos, ¿no? Tenía una frase famosa, yo lo quería mucho a Rossetto, siempre lo cito, que decía, yo a lo que peor juego es al ajedrez, y en esto soy gran maestro, decía. Bueno, ha venido acá su hija, así que lo hemos tenido. Bueno, vamos entonces un poquito a los clubes ya. Bien, todo este movimiento que había en los bares y en los cafés derivó en que varios de ellos dijeran, che, ¿por qué no fundamos algún club o algún centro? Por ahí la palabra club parece muy potente, ¿no? En el sentido que uno piensa un club, ¿no? No, yo, por ejemplo, ahora cuando les diga el Círculo de Ajedrez Villa del Parque, se fundó en un cuartito en un bar que se llamaba Bijou, y eran 6 o 7. Supongo que los primeros inicios habrán sido iguales, porque hubo varios intentos. El primer club de ajedrez se fundó en 1881. Fue importante porque en ese centro, digamos, hubo una traducción de un libro de Henry Birr, es el de la defensa verde de la española, que se llamaba Aperturas de ajedrez. Esta iniciativa no duró mucho tiempo y hubo varios intentos más que no duraron. Ya saben, yo soy presidente de un club de barrio, lo complicado que es a veces cuando no hay una masa grande, pagar los servicios, pagar el alquiler y demás, cuesta mucho, ¿no? Por eso se han cerrado muchos centros porque fueron importantes. Y bueno, recién en 1905, ya estamos en el siglo XX, a partir de los asiduos concurrentes al Club Progreso y con la ayuda de la experiencia que ya habían adquirido en estos intentos fallidos, se funda el Club Argentino de Ajedrez. Seguramente estos primeros fundadores nunca pensaron, igual que el Café de la Regencia, en la influencia que iba a tener el Club Argentino de Ajedrez en la historia universal, diría yo, del ajedrez y en América, ¿no? Bueno, a ver, estamos ya con eso. Vamos a ir ahora a los otros clubes importantes. Yo recién les nombré que en 1916 se fundó el Círculo de Ajedrez de Buenos Aires. Tan pronto como este círculo empezó a moverse y a realizar actividades, fue un poco la cara opuesta, la competencia del Club Argentino de Ajedrez. El Club Argentino de Ajedrez estaba más ligado a las élites, a las clases altas, y este era como el club más popular, digamos. Fíjense qué importante era este círculo. Ahí estaba Roberto Grau, que en el año 24, cuando un equipo argentino va a París, los 4 jugadores, si bien hubo algún otro inconveniente, pertenecían todos a este círculo, que eran Palau, Valentín Fernández Coria, Grau, y no me acuerdo del otro, Rivarola creo que era. Ahora lo tengo. Perdón, y Damián Reca, perdón, me estoy olvidando de Damián Reca. Todos del círculo. Todos del círculo eran todos del círculo. Igual ya había una pica, ¿vieron? Los que estudiaron. Una escisión. Una escisión hubo de la FAD y el Club Argentino, medio que fue la provincia de Buenos Aires, se escindió. En esa época no estaba la Federación Metropolitana de Ajedrez, que es la entidad de segundo grado. O sea, hoy un círculo de ajedrez se tiene que afiliar primero a la Metropolitana y la Metropolitana a la FADA. En esa época era directamente en la FADA, ¿no? No había tanto ajedrez como para tener entidades intermedias. Y bueno, como yo les dije, más el Club Argentino estaba ligado a la alta sociedad y había cierta pica con el Círculo de Buenos Aires. Otros círculos importantes que se fundaron en esa época. Yo cuando antes comentaron todos los esfuerzos que hizo Grau cuando se le cae el aporte del Estado y él tiene que salir a buscar dinero por todos lados, y hace pidiéndole a todos los clubes de la Argentina que hagan unos aportes, era enorme la cantidad de centros de ajedrez que había en todo el país. Nos asombraría la cifra, porque estamos hablando del año 39, donde la población, por supuesto, era mucho menor del país y mucho menos de Buenos Aires. Había muchísimo más que los que hay ahora. Una cosa asombrosa. También, bueno, no teníamos internet, no teníamos nada, otras posibilidades de jugar al ajedrez, ¿no? Y era muy habitual que la gente fuera a estos espacios. Pero realmente era una cantidad enorme. Después se fundó el Círculo de Vélez Sarsfield en 1918. Este círculo fue muy importante, muchos de los que estamos acá hemos jugado. Yo creo que con Simón Durla, que está por ahí, creo que jugó una partida en un juvenil. No se acuerda Simón, pero yo sí. En 1974 jugué con Simón Lima en el Círculo de Ajedrez de Vélez Sarsfield. Ya en esa época estaba en Culpine y Alberdi. Había pasado por varias sedes, pero yo ya cuando lo conocí ya estaba en la última. Lamentablemente este club ya no existe. Creo que hubo a fines de siglo un intento para rehabilitarlo, estaba el profesor Lapiqui, pero la cosa no anduvo, se llevó a sus alumnos a Torreblanca. La fachada era una planta baja y había un primer piso, parecido al Círculo de Villa del Parque en su momento, donde se jugaba al ajedrez y había mucha gente, y muy buenos, era un club muy importante.
Después, uno que todavía existe y todavía gravita, digamos, y ha sido, creo que junto con el Club Argentino, cuna de grandes campeones, es Jaque Mate. Jaque Mate ya es de 1926. Luego tenemos a Villa Crespo, el Círculo de Villa Crespo, yo también lo conocí, hemos jugado, no sé si Horacio jugó por ahí, estaba en la zona de Villa Crespo, por supuesto, era una sede chiquitita, lamentablemente en un momento no se pudo sustentar y sus pertenencias fueron al Club Atlanta. Yo ahí fui profesor, todavía estaba todas las mesas, juegos y libros que habían pertenecido a Villa Crespo. Había un jugador emblemático, Cayetano Reviso, no sé si algunos lo conocen, que jugó muchos campeonatos argentinos. Lamentablemente después el Club Atlanta lo terminó tomando, chupando y ya no existe más. Es otro de las pérdidas. Bueno, y ya llego a mi círculo, el Círculo de Ajedrez Villa del Parque, que se fundó en el año 33. Brevemente, yo he leído bastante la historia del círculo, actualmente soy el presidente. Lo tuve que cambiar de nombre a Club de Ajedrez Villa del Parque porque cuando yo asumí hacía 25 o 30 años que no se mandaban asambleas ni nada. Entonces nos ocurrió con un grupo de amigos qué hacemos para mantener la sigla y pasamos de círculo a club. Pero creo que porque club, ya les digo, parece una entidad mayor, más grande, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una sala alquilada en otro club. Me suena más círculo, digamos, que parece más chico y hasta a nivel vincular, digamos, nos conocemos todos, más de amigos y de ir a pasar un rato agradable que un club que por ahí hay mucha gente que uno no conoce. Bueno, se fundó en el 33, ya les digo, fue el desprendimiento de una serie de jugadores que jugaban en el Bar Bijou, que tomaron una sala, después consiguieron una sede mejor, pasó por un montón de sedes. En el año 2000, cuando fue la crisis, gran crisis económica que tuvimos, muchos de estos círculos desaparecían, entre ellos estuvo 10 años prácticamente arrumbado en lo que es el Club Pacífico hoy. Por suerte se conservaron las mesas y los juegos, y después un grupo de amigos tratamos de levantarlo. Bueno, un poco es esto, yo lo que les quería comentar es esto, que si bien no tenemos tantos registros, prácticamente nada, partidas, pero sí podemos presuponer que la historia de los clubes de ajedrez está muy vinculada a lo que fue las salidas de los cafés. O sea, en los cafés pasaba de todo, el famoso cafetín de Buenos Aires, ahí lo dice, ¿no? Y se jugaban partidas en el Café de la Regencia, que todavía se conservan. Lamentablemente en estos lugares medio informales no tenemos muchos registros de partidas, que es lo que más nos interesa a los ajedrecistas, ¿no? Siempre cuando dicen, miren, este jugador jugaba muy bien, uno quiere ver cómo jugaba, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que yo les quería comentar, esta previa relación antes de los clubes y de los círculos que tuvieron con los cafés. Más adelante, para que acá nadie se me ofenda, se fundó un círculo. Ya me están mirando, pero yo lo tenía ahí, hay varios que me estaban por tirar con una flecha, y acá uno me estaba codeando, le quise dar un poco... No, tenemos que hablar del Círculo de Ajedrez de Torreblanca. A mí me une... Les comento algo. Yo jugué en Torreblanca antes de que se fundara. ¿Por qué? Porque su gran dirigente, Marín, que fue el fundador, me invitó cuando yo tenía 10 años a un torneo que no me acuerdo dónde se hacía, yo todavía tengo algunas partidas que he jugado ahí. Me llevaba mi papá los días domingos, este hombre Marín era muy entusiasta del ajedrez. En Parque era un lugar que yo fue un torneo abierto, y tengo algunas de las partidas todavía, porque las conservé. Y me acuerdo que le dijo a mi padre, no, este chico lo tiene que traer a Torre, cuando yo funde. Y mi papá le decía, mire, nosotros somos de Villa del Parque, está a 2 cuadras de la casa. Bueno, pero vas a ir concurriendo, cosa que hice, porque jugué hasta el 78, después volví, jugué muchas partidas con Horacio aquí, jugamos Copa de Campeones, Torneo Superior, pero bueno, hoy en día mi club me absorbe, cada tanto voy a Torreblanca, pero no voy como un extranjero, sino que realmente comulgo totalmente con las ideas de